Dios los bendiga, hermanos. Bueno, acá figurita repetida, como quien diría, ¿no? Pero es un gusto volver a compartir con ustedes. Quizás te dice ayer la escuchamos a Daniela, hoy otra vez la vamos a escuchar, pero bueno, así tocó, así que nada, quiero darle gracias al Señor por poder compartir hoy, sábado, con ustedes. Y bueno, hoy no va a ser desde la quinta como lo hago generalmente, va a ser desde casa, eh, por todo este tema de las restricciones. Bueno, me toca estar acá, así que espero que la palabra que el Señor ha depositado en mi corazón sea de mucha bendición. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Te damos gracias, Dios, por poder estar, Dios, nuevamente, Señor, en tu presencia, Señor, en tu casa. Y te pido, Señor, que en este momento que voy a estar entregando tu palabra, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que pueda tener la sensibilidad, Dios, de escuchar lo que hay en tu corazón, Señor, de poder transmitir aquello que tú, Señor, me has dado, Señor. Que tu espíritu fluya, Señor, a través de mi vida, Señor. Que allí donde estén mis hermanos, Señor, haciendo lo que estén haciendo, Señor, puedan detenerse un segundo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para poder escudriñar, Señor, recibir, Señor, lo que el Espíritu, Señor, hoy quiere decirle a la iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor, gracias porque sé que tú estás trabajando en ellos, que tú estás trabajando en mí, Señor, que tu palabra, Señor, está dando frutos, Señor, y nos está llevando, Señor, a poder santificarnos, Señor, cada día, Señor, apartarnos, Señor, más para ti. Te ruego, Señor, que nada, Señor, que impida el fluir de tu espíritu, Señor, tenga poder, Señor, sino que pueda, Señor, ser controlado por ti todo, Señor. Los aires, Señor, las ondas sonoras, Señor, todo, Dios, sea controlado por ti y podamos escuchar y recibir aquello que tú quieres hablarnos a nosotros en este día, Señor. Te doy gracias, Dios, y te pido, Dios, que uses mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Ahí está. Eh, y vamos a compartir entonces en Primera de Corintios 2. Eh, Dice el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Saben que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Hay muchos. A veces cuando uno se pone a pensar cuál es el pasaje favorito, muchas veces se encuentra que hay uno y hay otro y hay otro y no puede decir cuál es el pasaje favorito, ¿no? Pero bueno, en este caso este es uno de los pasajes que más me gustan. Eh, y, y estudiándolo, ¿no? Un poquito, eh, siempre dije que a veces como cristianos nos equivocamos, ¿no? Al predicar. A veces uno se da cuenta que lo que atrae o lo que hace que una persona esté más receptiva a escuchar la palabra de Dios es cuando uno habla al sentimiento de la persona, ¿no? Y, y esto lo puede encontrar usted en muchos predicadores. Por eso hoy en día se hizo muy común la prédica de la prosperidad o la autosuperación, eh, el levantar el autoestima de las personas. Y este tipo de prédicas, ¿no? Según lo que se estudia en la homilética, se dice que son prédicas motivacionales. Son prédicas que son generalmente para tocar el sentimiento de las personas. Y a veces uno se encuentra frente a esto y dice, ¿qué predico? Y cuando uno piensa qué es lo que puede predicar, y muchas veces si es carnal o no está en el espíritu, tiende a decir y a hacer cosas que tocan el sentimiento. Y es un error, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para no hacer esto, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que estar preparados para predicar solamente lo que dice acá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el secreto de nuestra prédica, el secreto que tiene que tener nuestra prédica. No predicar otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado, porque por su muerte en la cruz es que nosotros tenemos salvación. Eh, Saben que cuando
se creó la Biblia, cuando se eligió qué libros iban a pertenecer a nuestra Biblia, cuando se canonizó la Biblia, eso es lo que quiere, esa es la palabra correcta, cuando se canonizó la Biblia, hubieron algunos libros que los sacaron, ¿sí? Que la Iglesia Católica, por ejemplo, los incluye. ¿Y sabe por qué los sacaron? Porque resulta que estos libros no son cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no es el centro, porque a veces van tanto, por ejemplo, algunos de ellos van mucho a lo que es la brujería o, o las cosas que se hacían, que Dios hacía a través de eso, ¿no? Traía sanidades a través de, no sé, por ejemplo, ¿vieron cuando Jesús escupió, hizo barro? ¿Sí? La tierra hizo barro y le puso en los ojos. Bueno, eso se llama brujería. En realidad hechicería, ¿no? Vieron que en la antigüedad a los profetas les decían hechiceros. Hoy los tomamos como cosa mala porque nos estamos acostumbrados a que eso se hace en el ocultismo, ¿no? Y todas esas cosas. Pero bueno, si vamos al caso, estos libros, por ejemplo, tenían mucha hechicería y hacían que la gente se desvíe y en vez de tratar de conocer a Cristo, se acercaban por el pan y los peces, ¿sí? Entonces, Pablo, una de las cosas que dice, y el secreto de su predicación fue esta, que dice, me propuse no saber otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado. Si ustedes conocen la vida de Pablo, ustedes saben, Pablo era una persona instruida. Dice que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, el rabino más importante de aquel entonces, uno de los más sabios, no era el más importante, pero sí era uno de los más sabios y de renombre. Pablo había sido instruido en todo lo que es el judaísmo y sin embargo él se despojó de todas esas cosas, de ser ciudadano romano, de poder eh, hacerse valer por la letra y por los títulos que tenía, eh, y empezó a predicar a Jesucristo crucificado. Si leemos todo el capítulo 2, ¿no? Pero vamos a leer primero los 5 versículos primeros. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo dice justamente por esto, porque Pablo era una persona muy instruida. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y saben que esto Pablo lo entendió, vieron lo que les leía recién, que él comenzó a predicar a Jesucristo y este crucificado. ¿Saben cuándo comprendió Pablo esto? No fue en el comienzo de su predicación. Al principio de su predicación, él se hacía valer por su conocimiento, por sus títulos, a pesar de haber tenido un encuentro con Jesús. Pero hubo un momento en el que a él le pasó algo que fue desastroso, por así decirlo, porque lo frustró. Ustedes conocen en Hechos, habla mucho de la historia de Pablo. Y en Hechos 17 habla de cuando Pablo estuvo en Atenas. Si ustedes recuerdan, cuando él fue al Areópago, vamos a leerlo, no es largo, así que vamos a leerlo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Idolatría es uno de los centros idolátricos más grandes que existía en aquellos tiempos, ¿no? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Ven lo que les digo? A Pablo le gustaba esto de disertar. Era una persona que le encantaba debatir. Vieron que hay personas que son así, que les encanta presentar su opinión y empezar a debatir. Y él lo hacía con los judíos y piadosos, con la gente que sabía, que no era gente que hablaba por hablar.
y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Les quiero contar quiénes eran los epicúreos y los estoicos. Eran personas escépticas, personas que no creían en Dios, o que creían en Dios, pero que Dios creó la humanidad y después se fue a hacer sus cosas. Pero resulta que los epicúreos eran aquellos que pensaban que podían tener dominio de las pasiones que perturbaban la vida. Entonces pensaban y filosofaban acerca de no pensar en los temores que causaban el pensar en el destino, Dios o la muerte. Por eso es que ellos decían que eran escépticos, porque Dios creó el mundo y se fue. Y trataban de no pensar en la muerte, en las cosas que causaban dolor, ¿sí? Entonces ellos pensaban que podían dominar estas pasiones que perturbaban sus vidas, ¿sí? Por otro lado estaban los estoicos, que también eran escépticos, pero que filosofaban y trataban de entender cómo alcanzar el equilibrio de los placeres, ¿sí? Alguien feliz, quien experimenta, eran personas felices que experimentaban emociones positivas sin depender de las experiencias externas. O sea, si se moría una persona no tenía por qué afectarme, a pesar de yo, no sé, de que sean mis padres, ¿no? ¿Sí? Porque esta era la filosofía estoica. Y, y Pablo se ponía a predicarles a ellos, imagínense, trataba de que con todo su conocimiento que él tenía acerca de Jesucristo y todo el conocimiento que tenía del judaísmo, trataba de hablarles de Cristo y de este crucificado, pero en vez de hacerlo desde el Espíritu, él en este momento decía, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piedosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entre ellos estaban los estoicos y epicúreos, ¿sí? Él se encargaba de discutir. No le importaba tanto la salvación, sino dejar en claro cuál era su nueva ideología, ¿sí? Como muchas veces nos pasa a nosotros frente a tantas cosas locas que se presentan hoy en día. A veces nosotros como cristianos queremos defender nuestra postura de cristianos, de hijos de Dios y de la sana doctrina, y nos ponemos a disertar con personas que, que quizás tienen un conocimiento vano, y, y nos equivocamos, ¿sí? Entonces dice, y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Pablo entró en el juego, porque ellos no querían más que conocer una idea más que conocer una nueva ideología, no es que querían conocer a Cristo, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, ahí él se le prendió la linterna, ¿sí? La linterna interior, el espíritu le habló y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Cuando él tuvo este encuentro en Atenas, se frustró. Se frustró Pablo, porque él se dio cuenta que no los podía convencer con su predicación. Entonces entendió lo que luego decía él en Primera de Corintios 2, que él no quería saber a otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Pablo, por su capacidad y su conocimiento, trató de convencer a los príncipes, a los filósofos, como les decía recién, y no lo logró. Entonces se frustró. Y ahí comenzó a predicar a Jesucristo y este crucificado. Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿qué es lo que predicamos? Muchas veces pasa esto, que por defender nuestras posturas, por defender nuestras ideologías, lo que nosotros pensamos acerca o conocemos acerca de la verdad, muchas veces nos ponemos a disertar con la gente no logrando nada. Y otras veces tratamos de traer a la gente al camino, presentándole, predicándole la media verdad, porque nosotros les predicamos que necesitan a Cristo, pero no les predicamos lo que recién Pablo decía aquí, que él hablaba del arrepentimiento, ¿sí? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Perdón. Para que gusten a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Ay, si me perdonen, un segundito. Bueno, como dice, ¿no? Ahora no encuentro el versículo, no lo marqué, pero que dice que llamaba a todos los hombres donde estén a que se arrepientan, ¿sí? Como dice en la palabra, no acá. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese es el secreto de todas las cosas. A veces nosotros predicamos, y cuando predicamos a una persona tratamos de predicarle para que se acerque a la iglesia, para que se acerque a Dios. Y predicamos un Dios romántico. Tratamos de tocar sus sentimientos, sus emociones, y nos olvidamos de predicar que lo que necesitan es arrepentirse. Dice la palabra de Dios, no, que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y a veces nos cuesta decirle eso a las personas. A veces se nos acerca una persona que quizás está en el pecado del lesbianismo, quizás se nos acerca una persona que está en el pecado de la homosexualidad, se nos acerca una persona que está en el pecado de engañar a su esposo, a su esposa, se nos acerca una persona que nosotros sabemos que roba, y nos cuesta predicarle que ellos necesitan arrepentirse y sacar eso de su vida, porque eso no está bien. Hay una nueva corriente del cristianismo que predica de que Jesús acepta a todos, y definitivamente sí, es algo que nosotros siempre decimos. Sí, Dios acepta a todo el mundo, es verdad, pero
lo que no quiere es que sigan con la condición que están. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino porque la condición en la que están es mala. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a predicar, ¿sí? En el capítulo 3, a ver, el capítulo 2, perdón, del 6 al 8 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, muchas veces recibimos, ¿no?, este llamado de atención del Señor que nos dice: fíjate que no estás predicando como deberías predicar, hay algo que te está faltando. La palabra de Dios produce dos cosas, siempre lo dice el pastor, o muchas veces lo ha dicho: aceptación o rechazo. Y muchas veces nosotros queremos que la gente nos acepte siempre, que nos acepte como hijos de Dios, que quiera escucharnos, que quiera estar cerca nuestro. Entonces nosotros muchas veces hacemos cosas para poder estar entre ellos, ¿no? Muchas veces nos fue necesario poner un poco de música que ellos escuchan para que ellos quieran acercarse a nosotros. Muchas veces nos tocó compartir un vaso de cerveza con ellos para nosotros pertenecer al mundo, para que ellos se acerquen un poco más a nosotros. ¿Y por qué? Porque el Espíritu falta, porque no tenemos el poder de la palabra como deberíamos tenerla. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que debería haber en nosotros cuando predicamos la palabra. Y a veces, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, uno tiene que volver a escuchar todas estas cosas, tiene que volver a escuchar esta prédica, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Pero muchas veces los que están oyendo, a pesar de que son personas sabias, de que son personas crecidas, de que ya no toman la lechita, sino que pueden comer alimento sólido, o lo olvidan o lo dejan de lado. Pero ¿por qué es que no hay poder? Muchas veces suavizamos la palabra de Dios y queremos ser aceptados como personas, cuando el que tiene que ser aceptado no somos nosotros, sino que es Cristo. Nosotros no fuimos llamados a levantar el autoestima de nadie. No, nosotros no tenemos que hacer personas poderosas. Nosotros tenemos que hacer personas arrepentidas que se acerquen a Cristo y que en Él sean poderosas. Porque hay un pasaje que repetimos siempre y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces nos quedamos con el todo lo puedo y le predicamos a la gente que vos vas a poder todo. Acércate a Jesús, dale tu corazón y vas a poder todo. Pero le damos el énfasis al que vas a poderlo todo. Y en realidad el énfasis tenemos que ponerlo en Cristo. Debemos tener una prédica cristocéntrica, donde Cristo sea el centro y no el poder que nos puede dar Cristo. Que Cristo te puede hacer una persona segura. Que Cristo te puede hacer una persona que no tiene necesidades económicas. Que Cristo puede hacer que tu familia... sí, Dios puede hacer todas esas cosas. Dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero el centro no está en eso, sino el centro tiene que estar en que la persona tiene que arrepentirse. Esa es la predicación del verdadero evangelio, del evangelio que Cristo nos mandó a predicar. Si leemos capítulo 3, dice: colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales. Porque aún sois carnales, perdón, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y el centro siempre es Dios. ¿Y por qué el Señor una y otra vez tiene que hablarnos de esto? Nos tiene que volver a dar lechita y no vianda, porque erramos una y otra vez y nos volvemos a olvidar que lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento de pecados y la necesidad que tenemos de la cruz de Cristo. Eso es el centro. Todo está resumido en algo. Dicen, ¿no? Todo empieza, es todo es antes de Cristo y después de Cristo. La línea del tiempo se separa en eso. Pueden venir miles de predicadores, miles de personas influyentes en la humanidad, pero todo se separa antes de Cristo y después de Cristo. Su cruz, su nacimiento, eso es lo que nos da a nosotros, nos marca todas las cosas. Y a veces los cristianos le erramos. No es nuestra prédica, no tiene que ser cómo te sentís cuando estamos escuchando a alguien, cómo te ves, qué es lo que tenés mal, ¿sí? No es predicar sobre la autoestima personal, cómo levantarle la autoestima a una persona. Nosotros no estamos para levantarle la autoestima a nadie. Nosotros tenemos que predicar acerca del pecado y que las personas tienen que sentirse arrepentidas. Hay que predicarles y enseñarles a amar a Dios y a que se arrepientan del pecado en el que están. Muchas veces las personas están, creo que esto lo decía el otro día, ¿no? Con eso de que yo soy una buena persona, no necesito arrepentirme de nada porque soy una buena persona, yo hago el bien, yo siempre trato de ayudar a todos, y por eso creen que no necesitan a Dios. Esa persona seguramente no será salva. Saben que la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Una palabra que la habremos escuchado ya alguna vez, en griego metanoia, y que significa cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de vivir. Amén. No debemos centrarnos en nosotros, sino en Dios. Hoy nos enseñan que tenemos que decir lo que pensamos, que tenemos que expresarnos, que si vos te sentís hombre, sos hombre, si vos te sentís mujer, sos mujer, que si te sentís perro, sos perro. Lo único que falta es que nos digan. Que uno tiene que ser libre. Y muchas veces no, nosotros predicamos de esta forma, porque quizás le decimos a las personas, tenés que ser libre, Dios te quiere traer libertad. Y falta el que le prediquemos la libertad de sus pecados. En Juan 17, a partir del versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No los ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Muchas veces nosotros creemos que el mundo nos va a amar,
Aunque nosotros cuando le llevemos el mensaje del Evangelio, la gente va a estar contenta recibiéndolo y diciendo, ay, sí, soy un pecador, quiero ser libre. Y saben que no es así. Muchas veces vamos a ser aborrecidos por traer la verdad. Así como lo fue Pablo. Pablo fue apedreado, fue azotado, lo tiraron en una cárcel, y cuántas cosas más. Ni hablar Cristo, sabemos las cosas que pasó Cristo, porque las veces que Él dijo la palabra de Dios, lo rechazaron. Por eso dice ahí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero dice ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo a través de la palabra de Dios somos santificados. No solamente nosotros, sino también nuestros oyentes. Aquellos que reciben la palabra de Dios se santifican y pueden llegar a la salvación solamente a través del arrepentimiento. Y lo único que trae libertad es la verdad. Y lo único que es la verdad es la palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, solo la prédica de la palabra, la verdadera prédica, trae libertad, aunque también trae rechazo. Como les decía hace un rato, recibimos, cuando reciben la palabra, o la rechazan o la aceptan. Muchas veces la van a rechazar. Si reconocemos que nada bueno hay en nosotros, reconocemos que lo necesitamos y confesamos nuestros pecados. Dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y solo su palabra nos santifica. Solamente a través de su palabra nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de su palabra la gente podrá ser salva. Y tenemos que predicarla, hermanos. Y a veces nos tentamos a predicar palabras para levantar el autoestima de la gente, para que la gente quiera escucharnos, como les decía desde un principio. Muchas veces somos tentados a aceptar y seguir aceptando, porque no está mal, hermanos, que en un principio aceptemos a hablar con un homosexual y hablarle y predicarle y quizás no ser directo en un principio, ¿no? Y presentarle la palabra, pero al tiempo, hermanos, llega un tiempo y que, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Hay que orar, hay momentos de callar y momentos de hablar. Algo que yo siempre le digo a mi hija, ¿no? A veces la estoy retando y ella viene y me quiere abrazar. Y el otro día le hablaba y le digo, no, Zoe, no me abraces ahora. La palabra de Dios dice, hay momentos de abrazar y momentos de abstenerse de abrazar. Este momento hay que abstenerse de abrazar. Abstenerse quiere decir, no podemos abrazar. En este momento no hay que abrazar, hay que mirar a los ojos y escuchar. Le dije yo, ¿no? Me dolió en el alma porque tenía ganas de abrazarla, porque la estaba retando y yo veía en su carita el dolor. Pero en ese momento no era momento de abrazar. Ella tenía que entender que lo que estaba haciendo estaba siendo malo. Y esto es lo mismo, hermanos. Hay momentos que son momentos de callar, de uno escuchar, de uno recibir al pecador y abrazar y contener. Pero hay un momento en que hay que decirle, para, hasta acá llegamos. La palabra del Señor dice, arrepentite de tus pecados y serás salvo. Y esto es pecado, esto no se hace. Si vos seguís en esto, vas a ir a la muerte, porque el pecado, como leíamos el otro día en Primera de Corintios, ¿sí? El pecado, cuando es concebido a través de la concupiscencia, produce muerte. Y si nosotros dejamos que las personas sigan en su pecado, van a estar en la muerte. Por eso, no todo el tiempo es momento de abrazar, momento de callar, momento de contener. A veces hay momentos de presentar la palabra de Dios y de decir, solamente si te santificas en su palabra vas a ser salvo. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Solamente de esta forma podremos ser salvos, nosotros y nuestros oyentes. Esa es la palabra que debemos predicar, a Cristo, ¿sí? No debemos conocer otra cosa que no sea a Cristo y este crucificado. A veces nos metemos tanto en conocer tanta ciencia, ciencia humana, ¿no? Digo, en conocer tantas cosas que a veces no llevan a nada, no llevan más que a discordias, a discusiones vanas, a debates vanos que no tienen ningún fin. Porque creemos que tenemos que predicar y conocer, porque si no, no nos van a escuchar. Cuando la palabra de Dios dice lo único que tienen que conocer es a Cristo y a este crucificado, y entonces van a tener demostración del poder de Dios. Amén. Debemos lograr que se predique a Cristo, que sea Él el eje y no la autosuperación personal. La gente debe entender que fortalecidos y solos tomados de su mano tendrán salvación y libertad. Amén. Y hermanos, creo que es importante que lleguemos a esto. Yo no digo que estemos predicando mal la palabra de Dios. Digo que tiene que haber el momento del quiebre. Como dijo Pablo, ¿no? Dios llama a que los hombres en todo lugar donde se encuentren que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron esto, dice, los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Pero el 34 dice, mas algunos creyeron. Van a haber de todos, hermanos. Aquellos que digan, bueno, en algún momento va a volver a hablar. Y quizás no lleguen a ese momento porque el Señor diga, bueno, hasta acá llegaste. Y quizás algunos se burlen, pero también van a estar los que crean. Y la palabra de Dios produce esto: confrontación, o aceptación o rechazo. Que el Señor nos dé sensibilidad, hermanos, a saber cuándo es el tiempo, cuál es el momento, pero no dejemos de predicar a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo porque nosotros tenemos que centrar todo en Cristo, y a este crucificado porque a través de solamente de su muerte y del arrepentimiento hay salvación. Entonces no tenemos que dejar de predicar esto. A veces nos quedamos solo con predicar a Jesucristo y nos falta predicar el arrepentimiento, a Cristo crucificado, a que nosotros lo matamos también. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y espero que el Señor les haya hablado. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por haber traído, Señor, luz a nuestras vidas, Señor, una vez más. Señor, yo sé, Dios, que muchas veces hay ignorancia en nosotros, Señor, y que nosotros queremos predicar y que tú seas aceptado, Señor, y no entendemos la forma de hacerlo, Señor, y nos equivocamos. Pero Dios, te ruego, Dios, que ahora que tenemos luz en nuestra vida, Señor, nos ayude, Señor, a ser sensibles, Dios. ¿En qué momento, Señor, debemos callar? ¿Y en qué momento debemos hablar, Señor? Y tu palabra, Señor, haga el efecto que tiene que tener, Señor. Que podamos tener temor y temblor, Señor, en nuestra forma de predicar, Dios. Para no presentar palabras persuasivas, Señor. Palabras que quieran levantar el autoestima, que quieran, Señor, hacer crecer el ego del hombre, Señor, o la aceptación que el hombre tiene de sí mismo, porque definitivamente, Dios, no se tienen que sentir aceptados, Señor, sino que lo que tienen que hacer es aceptarte a ti, que te necesitan, que necesitan arrepentirse de sus pecados, Señor, y aceptarte en sus corazones, Dios.
Te ruego, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, tu espíritu esté en sus vidas, Señor, les traigas sensibilidad, Señor, y nos traigas madurez, Señor. Dios, necesitamos, Señor, predicar el verdadero evangelio, poder predicar, Señor, el verdadero Cristo, Señor, la verdadera salvación de nuestro alma a través, Señor, de tu muerte en esa cruz, Dios. Te glorificamos, Señor, te exaltamos, Dios, te damos gloria y honra, Señor. Tu palabra, Señor, traiga luz, Dios. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, Rey. Te exaltamos, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.